Santa Teresa de Jesús, justo a la entrada de la Basílica de San Pedro, enfrente del gran confidente y gran santo, el extremeño San Pedro de Alcántara. Que los comienzos, tan vinculados a Águila para entrar en la iglesia, la que hace de figura de la iglesia madre, la iglesia católica. Pues allí pone maestras espirituales, y lo recordaba el Papa San Juan VI el día de la proclamación de Teresa de Jesús como doctora. Y nos habla de que es maestras espirituales y que es necesario no es esto para los tiempos que corremos. Él nos decía hace 50 años, pensemos cuánto más ahora. Cuando el secularismo, cuando el olvido de Dios, la imaginación de Dios, es un hecho evidente en una sociedad nuestra, donde se le ha marginado de la vida familiar, de la vida social, de la vida política, de la vida laboral, donde Dios es una especie de sin papeles en esta sociedad nuestra, como si hubiese arreglado de forma ilegal en el transcurso de los libros con nuestra herencia cristiana, que es la razón de ser de nuestra identidad. Pero como nos recordaba el Papa Benedicto XVI, recordando la famosa homilía del Papa San Juan Pablo II en su visita a Santiago de Compostela, en su primera visita, en que interroga a Europa por sus raíces cristianas. El Papa Benedicto, el 6 de noviembre del año 2010, recordando precisamente las palabras conocidas de nuestra santa, del solo Dios basta, hace esas preguntas esenciales a Europa: ¿dónde están tus raíces? Y la invita a recomponer su identidad cristiana. En esta Europa nuestra, que es una Europa del dinero, una Europa de la soberanía, una Europa que se ha encerrado en sí misma, se ha vuelto egoísta, una Europa que se ha vuelto por Dios. Pero no pensemos en pretender una Europa en un mapa y sin pensar en nosotros mismos, sin pensar en los valores que se propician y se promueven en la sociedad, donde casi es avergonzante, entre comillas, hablar de Dios, donde parece reducido al ámbito de la intimidad de las conciencias y de manera tan profunda que uno no se atreve a imponerse a sí mismo. La fe en Dios y lo que Dios lleva consigo en la propia vida, porque la fe en Dios no es una ocupación de cabeza, sino es un encuentro, es la aceptación del Señor como Dios de nuestra vida, como creador y referente. Y nosotros también tendríamos que preguntarnos quién es para nosotros Jesús, porque nosotros, como Felipe, podemos ser de aquellos que acuden a Jesús y le dicen: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo con vosotros y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Jesús también proclama en otro momento y nos lo recoge en el Evangelio de Mateo: te di gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has ocultado a los sencillos. Así me ha parecido bien. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Luego Jesús es Dios de Dios. Jesús es el Dios que ha amado, es el Dios que es hombre, es el que ha salido del seno del Padre y se ha encarnado en las purísimas entrañas de María, y es nuestro Dios y Señor.
han hecho y han de hacer, porque la espiritualidad no es una nirvana, la espiritualidad no es una cosa etérea, la espiritualidad no es un orientalismo al uso para ponerse en pausa de los problemas. La espiritualidad es un bien espíritu con el origen que es Dios mismo. Esta es la respuesta a nuestras preguntas, con la respuesta presente que es Dios, el alma suprema. Es acoger a aquel que llena de amor la apetencia, el deseo de amor que hay en el ser humano. Es la belleza que corre con toda belleza y que pasó por estos otros con presura, como dice nuestro Padre, dejando su gracia. Gracia. Luego, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién dices, Teresa de Jesús, que es Jesús? Tú eres uno. Y este es el gran magisterio de Teresa de Jesús. Su magisterio, su enseñanza de esta doctora de la Iglesia, el Papa San Pablo VI lo recordaba precisamente en la proclamación de cultura, es la oración. Y es en la oración donde ella tiene la experiencia de Dios. Y es en la oración donde ella confiesa a Jesucristo y siente experiencia de Cristo. Y la transfiguración es un culmen de esas experiencias de Cristo, que serán revelaciones, que serán visiones, que serán locuciones, pero hay una vida de oración continua, de trato. Hay un cristocentrismo en Teresa, que es Cristo la luz de sus amores. Y si no lo es para nosotros cristianos del siglo XXI, Cristo el centro, estamos variando una vez. Estamos teniendo un cristianismo teórico, y el cristianismo es un encuentro con Jesucristo. Lo decíamos en el catecismo, ¿qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Pero nos hemos quedado con discípulos solo teóricos, de oyente en las clases de Cristo. Y ahora que se entiende, no presencial. Nos hemos quedado con un cristianismo solo en caso de referencia, con un cristianismo de traducción, de no de asunción de la propia vida y de consecuencias gozosas, incluso en la misión. Teresa, ¿quién es Jesús? Y es lo que ella nos cuenta en sus escritos, es lo que recordaba en el libro de la vida, es lo que nos cuenta en ese camino de perfección, es un perfeccionamiento de una maduración en Cristo que se ha dado en ella como itinerario y ha sacado de esa experiencia de vida un magisterio obligado por sus confesores, porque era tan grande la gracia que Dios ha derrochado en esta mujer singular, como le llama Pablo VI, que no puede quedarse enterrada en el interior de su conciencia, porque el cristianismo de Teresa de Jesús no es un cristianismo obligado, por eso es la oración. Por eso se ven perdidas salir de su interior, de su castillo interior, de sus moradas, cuando ha alcanzado el culmen del matrimonio espiritual, en esos pasos de un conocimiento progresivo de Cristo. Madre y maestra de los espirituales. Vamos a ser nosotros solo discípulos virtuales de Cristo y no virtuosos. Vamos a ser esenciales. Teresa nos enseña a ser testigos de Dios, de su misericordia, de su mensaje, de su acción. Es la que nos ayuda a dar respuesta a las preguntas. ¿Cómo a través de la oración llegará a nosotros el sublime y sencillo mensaje de la oración de la sabia Teresa, decía Pablo VI? Que nos exhorta a comprender, y cita textualmente el libro de la vida, a tener oración, el gran bien que hace a Dios, le hace Dios a un alma, que se dispone a tener oración con voluntad, que no es otra cosa que la oración mental, a mi parecer, sino a solas. Tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Ese es el trato de Teresa con Jesús.
Y es donde adquiere la sabiduría de su doctorado. Y ese cristocentrismo, Teresa, dinos quién es Jesús. Es un cristocentrismo aprendido en su familia, aprendido en su infancia de sus padres, aprendido de los libros espirituales que maneja de adolescente. Es un cristianismo de experiencia, de comunión en esas etapas. Primero, con esa imprecisa, habla y escucha de Cristo. Lo trata, pero va aprendiendo. ¿Y qué camino escoge Teresa? Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. El que nos enseña Tomás con su conversión ante la indicación de Cristo. Tomás, trae tu mano y métela en mi costado. Trae tus dedos y mételo en mis llagas. Y no seas incrédulo, sino creyente. Es el camino de la humanidad santísima de Cristo. Es el camino de la encarnación, de conocer a Cristo encarnado, a Dios hecho hombre. Teresa no es una gnóstica que el Papa ve como una patología de la santidad. Teresa no es una soberbia que piensa que solo haciendo cosas agrada a Dios. Teresa es alguien que se enamora de Cristo. Y conoce a Cristo. ¿Y cómo conoce a Cristo? Conoce a Cristo en su humanidad y lo conoce a través de la Sagrada Escritura. Ella no estudió teología y es doctora de la Iglesia, la primera doctora. Ella conoce a Cristo en la oración, pero lo conoce saboreando el Evangelio, contemplando a Cristo en las escenas, hasta el punto de que ya no es ella quien vive, es Cristo quien vive en ella. Y nos encontramos con esa cristología que llaman los teólogos cabesí. Ve al Señor cabesí, ve al Señor al lado, le habla, dialoga, ve a Cristo resucitado y se mueve en esa humanidad por algo que es central en Teresa de Jesús. La pasión, la cruz. Ella, como el centurión, descubre que quien está colgado en la cruz es el Hijo de Dios. Su confesión es como la de Pedro que hemos escuchado en Cesarea de Filipo, pero le descubre en su humanidad llagada, en su humanidad dolorida y en su humanidad resucitada. La cristología de Teresa es una cristología que se mete en sí misma hasta el punto de vivir esa unión como nadie y expresar como nadie en sus moradas. Sí, Juan de la Cruz también. Ese desposorio con el amado, ese amor sin fisura, como la mujer fuerte también junto a la cruz y en la Eucaristía, que perpetúa el memorial de Cristo muerto y resucitado. Luego, Teresa, ya nos has dicho dónde encontrar a Jesús. Nos has dicho cómo es Jesús y lo tenemos en tus escritos por tu experiencia y nos refieres siempre al Evangelio. ¿Qué lección hemos de sacar en esta transverberación? No pedimos cosas extraordinarias, pedimos usar los medios que han usado los santos, encontrar a Cristo en su palabra. ¿Lees el Evangelio? ¿Te acuerdas del Evangelio del pasado domingo? ¿Te acuerdas del de hace un momento? Volvemos a lo del tuit. ¿Qué milagro sabes de Jesús? ¿Qué parábola sabes de Jesús? ¿Tienes conocimiento de Jesús porque le has tratado en la oración y ante tus problemas, tus dificultades? Echas un rato con el Señor y le consultas, ¿qué harías tú en este asunto? ¿O solo Dios es un SOS para casos de emergencia? ¿Cómo es tu oración y tu trato confiado con esta humanidad de Cristo, Dios hecho hombre? Eso es lo que nos enseña Teresa. Y puedes hacerlo un rato y puedes hacerlo en tu casa sola, aunque es, como decía aquel decía aquí, Dios está en todas partes, pero donde más para es en la iglesia. Ella es un rato. Ella decía que la comunión y la acción de gracias era el mejor momento para tratar de negocios con el Señor.
¿Cuáles son tus negocios, tus asuntos con Dios? Teresa, ¿quién dices que soy yo? Ella es de Jesús. Y el Papa Juan Pablo II nos cambió de Ávila, lo pasó a Jesús. Porque es eso realmente, Teresa, es Jesús. Es de Jesús. Pues qué bien este Evangelio. Y la fe de Teresa es la fe de la Iglesia. Es la fe de Pedro, la que nos une en Jesucristo. No somos una peña, iba a decir una panda de creyentes, somos el cuerpo de Cristo en la historia. Dios está detrás, como le hace ver a San Pedro. La fe de la Iglesia, ella muere, hija de la Iglesia. Pues vamos nosotros también a amar apasionadamente a Cristo, porque eso es la esencia del cristianismo. Y darlo a conocer, quien ama a Cristo, ama a los demás. Quien ama a Cristo, ama con las entrañas de Cristo. Pues vamos a pedirle a Teresa de Jesús que nosotros también confesemos a Cristo, con nuestras palabras y con nuestra vida. Acudamos a la Virgen. Nadie como ella sabe de Cristo. Y permitidme terminar con unas palabras de San Juan Pablo II. Fueron al comienzo las primeras de su pontificado, las que os voy a leer muy breve. Las pronunció en 1980 en Montmartre. Decía así el Santo Papa: abrid de par en par vuestras puertas a Cristo. ¿Qué teméis? Tened confianza en Él, arriesgaos a seguirlo. Eso exige, evidentemente, que salgáis de vosotros mismos, de vuestros razonamientos, de vuestra prudencia, entre comillas, de vuestra indiferencia, de vuestras suficiencias, de costumbres no cristianas que habéis quizás adquirido. Sí, esto pide renuncias, una conversión que primeramente debéis atreveros a desear, pedirla en la oración y comenzar a practicar. Dejad que Cristo sea para vosotros el camino, la verdad y la vida. Dejad que sea vuestra salvación y vuestra felicidad. Dejad que ocupe toda vuestra vida para alcanzar con Él todas sus dimensiones, para que todas vuestras relaciones, actividades, sentimientos, pensamientos sean integrados en Él, o por decirlo así, sean cristificados. Yo os deseo que con Cristo reconozcáis a Dios como el principio y fin de vuestra existencia. Hasta aquí la cita de San Juan Pablo II, y es el deseo también de vuestro obispo.